Buenas tardes a todos. Hoy, bueno, agradecerles por participar de esta segunda jornada en este seminario, en esta capacitación, en esta instancia sobre modelo de negocios y la evaluación de proyectos que venimos transitando de la mano de la contadora y licenciada Julieta Ghislieri. Así que creo que esta instancia, este segundo momento, donde vamos a participar del ejercicio práctico ya de evaluación de un modelo de negocios, va a ser realmente útil para el emprendimiento que estamos y el proyecto que estamos llevando adelante. Así que vamos a empezar ya cuando Julieta, cuando vos quieras, cuando estés lista, largamos nomás. Gracias, Gustavo. ¿Cómo No, por andan, favor. chicos? Buenas tardes a todos. Bueno, todos los que estuvieron la clase pasada, creería que sí, ¿no? La mayoría, no sabemos. Sí, sí, Bueno, todos. bárbaro. Bueno, yo les hice llegar, no sé si habrán podido tener un ratito, por ahí el ejercicio, no quiero que nos lleve toda la clase para que podamos tener un ratito para charlar, si tienen algunas dudas, alguna pregunta. Por eso, además del caso, yo lo que hice, que se los puedo pasar por el chat, si me lo permite este chat, les puedo pasar, volqué en el Excel únicamente los datos del ejercicio como para no perder tiempo en tipear datos y demás. La idea del día de hoy es que trabajemos sobre este caso, que es bastante simple, si bien les voy a ir haciendo algunas acotaciones y tiene, lógicamente, cierta complejidad que por ahí nos va a costar entender. Es importante que si tienen alguna duda, más allá de que al final me pueden preguntar lo que quieran, me paren, porque por ahí queda algún concepto que nos perdemos en el flujo que estamos armando y quizás no lo pueden terminar, ¿sí? La idea es que si bien lo pueden ir haciendo de manera paralela o bien pueden verlo, ¿sí? Como yo les voy a compartir la pantalla y después lógicamente les voy a pasar el archivo, ¿sí? Después si lo quieren replicar o bien si lo quieren ir haciendo de manera paralela. Y lo importante es que ya les quede, ¿sí? El Excel, ¿sí? De modelo, para que después ustedes le pueden cambiar los datos. Lógicamente va a haber un millón de variantes, ¿sí? Que no vamos a poder contemplar en una clase de tan corta como este tipo, y yo les voy a ir haciendo algunas aclaraciones, les voy a decir, en este caso puede pasarles esto, tengan cuidado con esto, pero lógicamente después si tienen alguna duda, alguna pregunta o lo que necesiten, me lo pueden hacer por mail, me pueden escribir, no hay problema, y además si después vemos que algún concepto no llegamos a desarrollarlo de manera completa, me dicen, profe, no entiendo este indicador, ¿por qué tal cosa? Yo después también les puedo mandar algo de lo que es bibliografía, como para que puedan leer algunos capítulos de algún libro, o yo pasarles algún tipo de resumen. Tengo algunos materiales que he preparado para otros cursos que también les puede llegar a servir. Así que sería importante que por ahí, si yo voy hablando y estamos haciendo el flujo y en algún punto nos quedamos, paramos y lo volvemos a revisar, ¿sí? Vamos a trabajar, yo estimo que nos va a llevar toda la hora hacer el ejercicio y voy a tratar de que no vayamos tan lentos para que al final podamos ver dudas y preguntas. ¿Pudieron algunos leer el caso que les pasé? ¿Sí? Buenísimo. Yo ahí les voy a compartir, ¿sí? Les voy a compartir por el chat. Ya comparto la pantalla. A ver si lo pueden bajar. No me llegó porque todavía no lo pasé. A ver. No me deja juntarlo en el chat. Puede ser, tengo que poner en... ¿No se puede? ¿No se puede? Bueno. ¿Y algún grupo de WhatsApp que yo se los pueda pasar? No sé, las chicas. Ahí te pongo, Juli, un mail y lo pasamos me lo pasas a mí, yo se los retribuyo a todos. ¿Vale? Bueno, entonces, lo importante va a ser, sí, la metodología que usemos. Más allá de, como, es un poco lo que charlábamos el otro día, más allá del número que lleguemos, tenés mi correo, Gustavo, ¿no? Ahí te pongo el mail y... Ah, perfecto.
Excelente. Me lo envié. Entonces, lo importante del ejercicio, hacer que analicemos el tratamiento, ¿sí? Que se le aplica, ahí fue, que se le aplica a cada concepto, ¿sí? Independientemente de que después vamos a tener muchísimas variantes, ¿sí? Muchísimas variantes dentro de cada caso que vayamos a analizar, ¿sí? Ahí yo ya les compartí la pantalla, ¿sí? Bueno, por un lado tenemos el PowerPoint, donde, ¿sí? Está un poco lo que es el enunciado, y yo lo que les acabo de compartir es este Excel, donde lo que hice, ¿sí? Fue volcar en esta planilla los datos, netamente lo que son los datos, ¿sí? Del ejercicio. Entonces, ¿alguno se anima como para no hablar yo de nuevo 1 hora y media a leer? A prender el micrófono y leerlo. Ignacia. Dale, si quieren, dale. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, Ahí muchas gracias. Dale, no sé si lo ves ahí en mi pantalla o lo tenés vos en tu dale, de todos modos computadora. lo tengo abierto, así que de todos modos puedo seguir. Dale. Gracias, Juli. Excelente. Bueno, el caso de portales turísticos. Dos amigos, al regresar de un viaje intercambio, en el cual adquieren un gran interés por efectuar negocios relacionados con el turismo, detectan la oportunidad y posibilidad de crear una app que les permita ofrecer servicios de turismo a los habitantes de Argentina que desean trasladarse al exterior. Bajo este lineamiento, comienzan a evaluar la alternativa de crear Durnix, un sitio web y su app que les permita al usuario reservar tickets aéreos, hoteles, paquetes turísticos, cruceros y demás servicios turísticos. Deciden contratar un estudio a una consultora local para que la misma lleve a cabo una investigación de mercado sobre las particularidades de consumo de este tipo de productos para el mercado cordobés. El estudio abonado tuvo un costo de 19.000 pesos. Contactaron con las aerolíneas que volaban desde Argentina al exterior y a los oferentes mayoristas de servicios turísticos, y luego de una ardua negociación con todos los agentes, lograron conseguir una comisión de 80 pesos por cada pasaje aéreo vendido y de 50 pesos por cada noche de hotel vendida, mediante un contrato firmado por 5 años con una opción de renovación si las partes acuerdan las nuevas comisiones. Dichas comisiones se pagan al mes siguiente. Considere esos valores para el año 1 y luego ajuste los mismos por inflación. Recurren a la Cámara de Comercio, desde la cual obtienen información referente al consumo promedio de la población argentina de estos servicios. De un análisis de esta información, más los resultados de entrevistas del grupo Foco, llegan a la conclusión de que la cantidad de ventas de tickets aéreos de noches del hotel serán los siguientes. Bueno, ahí está el cuadro, año 1, 2, 3, 4, 5, bueno, para los distintos datos. Perfecto. Se asesoran con personal técnico y determinan que para prestar el servicio es necesario desarrollar un sistema web que tiene un costo de 250.000 pesos, el cual incluye en el valor los servicios de mantenimiento y mejora continua de la web durante un plazo de 5 años. Asimismo, necesitan adquirir 2 computadoras a 35.000 pesos cada una y 2 licencias de software de programación por 14.000 pesos cada una, siendo necesario al inicio del 4.º año hacer una reinversión en los mismos por el valor de 43.000 pesos cada una. Por otra parte, será necesario adquirir mobiliarios por 50.000 pesos para las oficinas. Las oficinas se ubicarán en Córdoba. Se hizo un contrato de alquiler por 22.000 pesos mensuales, pagaderos del 1 al 10, para los 2 primeros años y luego de 35.000 pesos para los últimos 3 años. Será necesario contratar un programador por un sueldo bruto mensuales de 65.000 pesos. Las contribuciones patronales ascienden al 27% del sueldo bruto. Ambos conceptos se pagan de contado y se ajustan por inflación.
En cuanto a los servicios de gas, luz, internet y hosting, se estiman 7.500 pesos de gastos mensuales, pagaderos de a mes siguiente y se ajustan por inflación. Los honorarios contables son de 10.000 pesos mensuales. La tasa de ingresos brutos es del 2% y comercio industrial del 0,5%. Los tres conceptos se abonan a mes vencido. La tasa, supongo que eso es impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, sí. Es del 25%. Se supone que todas las inversiones se amortizan en 5 años. Suponga una tasa del costo del capital del 20% anual. El tipo de cambio para el dólar es de 80 para el año 0. El ejercicio 1 calcula el capital de trabajo bajo el método del máximo déficit acumulado. Suponga que al finalizar la vida útil del proyecto no se recupera el mismo. Adicionalmente, suponga que el capital de trabajo invertido para el año 1 alcanza para financiar todos los restantes años. Considera la inflación como 40 y 30% para año 1 y 2, respectivamente, y 25% para los restantes años. Construye el flujo de caja, preevaluar la rentabilidad, calcule los indicadores VAN, TIR, IVAN, PB, determine si es conveniente invertir o no. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio. De nada. Bárbaro. Ahí veo que pudieron compartir el Drive y ya deben tener la planillita. Como ven, sí, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos, sí, obviamente analizando un proyecto, sí, acá en este caso, sí, como bien podemos ver, estos dos emprendedores lo que quieren hacer es prestar un servicio, ¿no? O sea, ellos van a tener una app o una página web, ambas cosas, sí, que les permita vender. No sé si se escucha como un eco. ¿Será por el micrófono de Ignacio o no? Perdón, puede ser, hay muteo. Que haga eco. Ahí estamos. Entonces, ellos van a prestar un servicio. Lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Fíjense que yo en el Excel, ¿sí? Que les compartí, lo único que hice fue copiar un poquito, ¿sí? Lo que son los datos del enunciado. Fíjense que en este caso, ¿sí? Estamos trabajando un proyecto donde estos chicos logran, ¿sí? Establecer un contrato de 5 años, por lo cual el horizonte temporal de análisis, lo que se denomina el horizonte temporal de análisis, es ese plazo por el cual nosotros vamos a analizar la viabilidad o no de llevar adelante este proyecto, ya nos viene como dato. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un contrato. ¿Qué pasa ahora? Me dice, profe, ¿qué pasaría en los casos donde yo estimo, ¿sí? que el proyecto va a tener una vida infinita? Donde nosotros queremos emprender algo y suponemos, ¿sí? que no va a ser un plazo, ¿sí? limitado o no lo sabemos, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Y casi todas las bibliografías, casi todos los autores utilizan el mismo criterio, entre 5 y 10 años, ¿sí? Es un horizonte temporal de análisis razonable, ¿sí? En el cual no van a tener muchas diferencias significativas a la hora de analizarlo. Y también, ¿por qué les digo esto? Porque fíjense que nosotros, ¿sí? En este caso, estamos analizando 5 años y ya estamos estableciendo distintos supuestos, lógicamente, porque nosotros con información del presente vamos a proyectar lo que podría pasar de acá a 5 años. Entonces, les dimos una inflación estimada, ¿sí? Un tipo de cambio que, me falta anotarlo acá, lo vamos a agregar, tipo de cambio, 80 pesos, si no me equivoco, para el año 0. Entonces, ¿sí? Si manejamos bien estos supuestos y hacemos estimaciones que sean razonables, ¿sí? Con un horizonte temporal de análisis entre 5 y 10 años, no van a tener problemas en los cálculos. En este caso, ¿sí? Tenemos un horizonte temporal de 5 años. ¿Por qué? Porque el 5.º año se termina el contrato. Entonces, analizamos la viabilidad con un horizonte temporal de análisis de 5 años.
Lo que llamamos el año 0, por lo general, porque puede ser que también ocurra en otros años, es el año de inversiones, ¿sí? Donde colocamos todos aquellos desembolsos, ¿sí?, que tenemos que hacer para llevar a cabo este proyecto. Como les decía, la clase pasada, lo que vamos a hacer para poder analizar la viabilidad o no del proyecto de inversión es utilizar esta metodología, ¿sí?, que me permite, que es el flujo de caja descontado, que me permite, ¿sí?, analizar la viabilidad financiera de un proyecto y definir políticas de inversión y de financiación. Como yo les decía, bien les decía, charlábamos el miércoles pasado, ¿sí?, lo primero que vamos a hacer nosotros es lo que vamos a hacer finalmente es un flujo de caja estratégico, que el flujo de caja estratégico, y eso es lo que yo les decía, nosotros quienes nos dedicamos a la contabilidad o manejamos lo que son las variables económicas, ¿sí?, cuando nos dicen un flujo de caja, automáticamente se nos viene cuánta plata cobro, cuánta plata pago. No, acá lo que vamos a hacer como un flujo de largo plazo, vamos a armar un estado de resultado. Un estado de resultado que yo voy a decir cuánto vendo en el año 1, cuánto vendo en el año 2, cuánto vendo en el año 3, independientemente, ¿sí?, de los cobros, que es lo que yo les decía, el principio de lo de vengado, porque vamos a hacer un flujo de caja de largo plazo. Entonces, chicos, lo primero que tenemos que ir haciendo es proyectar un estado de resultados, ¿sí?, para los 5 años. Yo les había armado, ¿sí?, en las presentaciones, que también la tengo acá a mano, para que no la tengan que buscar, lo que es un modelo, ¿sí?, de un flujo de caja proyectado. Ahora bien, nosotros acá lo que vamos a hacer, ¿sí?, entonces es armar un estado de resultados, es decir, cuánto es el resultado por mes, y después le vamos a hacer un agregado a este flujo de caja, ¿sí?, para también considerar el impacto financiero, porque yo les voy a decir, no es lo mismo que yo las ventas las cobre de contado todo el primer mes, o que yo las ventas, ¿sí?, me las paguen, ¿sí?, recién a los 6 meses, pero yo tengo que pagar obligaciones a los 3 meses y tuve que invertir X plata, ¿sí?, X monto en el año 0, ¿sí? Entonces hay un desfasaje financiero que lo tengo que considerar. ¿Por qué? Porque yo tengo que invertir más plata en el ciclo mercadería-dinero, que es lo que yo les hablé un poquito el otro día, ¿sí? Tenemos que ver cuándo cobro, cuándo tengo que pagar, para ver cuánto es el desembolso inicial que voy a tener que hacer para que la rueda empiece a funcionar, ¿sí? Bueno, hasta ahí, ¿sí?, charlamos un poquito y refrescamos los conceptos que vimos en la clase pasada. La idea de esto sería, ¿sí?, entonces, arrancar a armar lo que sería un estado de resultado para poder elaborar este flujo de caja proyectado. Todo estado de resultado, ¿sí?, empieza con la línea ventas. En este caso, ¿sí?, también tenemos, si se acuerdan, nos decía el enunciado cuál era el precio para el año 1, y también teníamos las cantidades de lo que es aéreo, de lo que es hoteles, y las cantidades de lo que es aéreo y lo que es hoteles. Lógicamente, para simplificar, en este caso ya tenemos las cantidades vendidas estimadas, ¿sí?, entendiendo lógicamente que en la realidad ustedes van a tener que hacer otros estudios. Como hablábamos la otra vez, existen métodos como la serie de tiempo, regresión o determinados métodos subjetivos también para poder estimar la demanda, siendo una de las variables más difíciles de calcular, ¿sí? Pero bueno, en este caso, ¿sí?, lo que es cantidades vendidas ya lo tenemos. Y esto era anual, por lo cual, si yo quiero saber cuánto van a ser las ventas en el año 1, no tengo que hacer otra cosa que decir, bueno, si yo sé que voy a vender 15.000 aéreos y voy a cobrar una comisión de 80 pesos y voy a vender 9.000 servicios, 9.000 alojamientos y voy a cobrar una comisión de 50 pesos por cada uno, ¿sí?, en el año 1, ¿sí?, las ventas del año 1, ¿sí?, serían 1.650.000. Y así lo deberíamos hacer para cada año. Fíjense que yo les puse, ¿sí?, como dato, que lo vamos a usar en casi todo el ejercicio, lo que es la inflación. Que lógicamente, ¿sí?, esta es una inflación estimada, que lo bueno de esta planilla siempre es que si ustedes dejan todas las fórmulas, después lo pueden modificar a estos datos, ¿sí?, y ver cómo afectan el resultado final. Entonces, para calcular las ventas del año 2, ¿sí?, lo que tenemos que hacer de nuevo, P por Q, precio por cantidad. Pero fíjense que acá
En el año 2 lo que deberíamos hacer es decir, bueno, en el año 1 cobraba 80 pesos, ajustemos, ¿sí? Por inflación, esos 80 pesos, que sería 80 por 1 más la inflación, ¿me siguen? Si lo multiplico por 0,30 me daría la inflación en sí, pero lo multiplico por 1 más 30, entonces, en este caso, ¿sí? El precio del aéreo se me va a ir a 104. Y así para cada uno de los años. Si yo estiro, ¿sí?, la fórmula, fíjense que al del anterior me le agrega la inflación de ese año. Y lo mismo, ¿sí?, debo hacer para lo que es el precio del hotel, la comisión. Si yo cobro, voy a ponerle todo el mismo formato. Si yo cobro 50 en el año 1, en el año 2, 65, y así sucesivamente le voy agregando el impacto de la inflación al precio. ¿Okay? Entonces, para el año 2, ya mi comisión no va a ser de 80 pesos, sino que va a ser de 104, y ya tengo 17.000, más 65. Ventas en cada uno, ¿sí?, de mis años en mi horizonte temporal de análisis. Entonces, línea ventas, ¿sí?, simple en este caso, ¿sí?, hicimos el ajuste por inflación al precio y estamos ok. Todo este resultado entonces parte por lo que es ventas. Y luego le tenemos que poner todo lo que son los costos variables, impuestos variables, ¿sí?, y todo lo que esté relacionado hacer un costo variable en relación a las ventas. Obviamente un costo variable, ¿sí?, varía en relación en cuanto a las unidades vendidas. En este caso, ¿sí?, fíjense que al ser un servicio, ¿sí?, también tenemos una ventaja, que es que no vamos a tener lo que se llama el costo de la mercadería vendida. Si acá no fuese un servicio y fuese una empresa que se va a dedicar a vender un producto, yo tendré que decir, de estos 15.000, yo lo vendo a 80, pero ¿cuánto es mi costo? ¿Sí? E incorporarlo al estado de resultado. Ahora bien, como estoy trabajando con un servicio, ¿sí?, yo cobro esa comisión, y ¿cuáles van a ser los costos variables, ¿sí?, que tenemos en este caso? A ver si me van ayudando, así lo armamos entre todos. ¿Cuáles serían los costos variables en relación a las ventas? Es decir, si vendo más, el costo variable, si vendo más, va a aumentar. El costo fijo dentro de un rango relevante, que lo vamos a poner después. Costos variables. Se mantienen fijos dentro de un rango relevante. En este caso, como les decía, no vamos a tener ningún costo de mercadería porque no tenemos un producto que vendemos, sino que un servicio. En este caso, ¿sí?, fíjense que todo lo que leyó Ignacio, ¿sí?, nos daba que pagar un estudio, que habría que comprar un sistema, las licencias, el alquiler, sueldo bruto, todos estos son costos fijos. Los únicos, ¿sí?, que aparecen como costos variables son el impuesto a los ingresos brutos y comercio e industria, que son el impuesto que nos cobran, por ejemplo, en Córdoba, la provincia de Córdoba y la municipalidad de Córdoba, por ejercer el comercio. Y van directamente sobre las ventas. A la MUNI de rentas no me ve cuánto compré, me dice, ¿cuánto vendiste? 1.650.000. Lógicamente esto se presenta de manera mensual, eso lo hacemos los contadores todos los meses, ¿sí? Pero acá nosotros estamos haciendo un estudio anual, entonces vamos a decir, bueno, si el impuesto sobre los ingresos brutos es el 2% de mis ventas, ¿sí?, no tengo que hacer otra cosa que multiplicar, ya le vamos a poner el menos, mis ventas por un 2%, ¿sí? Fíjense que en este caso, para el año 1, fíjense que estiro la fórmula y multiplico cada uno de los años de las ventas del año 1, 2, 3, 4 y 5 por el porcentaje
del impuesto a los ingresos brutos. Lógicamente, el impuesto a los ingresos brutos, al gravar las ventas y a las ventas estar ajustadas por inflación, el impacto en el impuesto ya está aplicado, digamos, no es necesario realizar ningún ajuste, porque ya las ventas de 7.744.000 incluyen, ¿sí?, el ajuste por inflación. Voy directo a gravar las ventas. Y comercio e industria, ¿sí?, es, vamos a escribirlo así les queda, comercio e industria, que es la tasa, ¿sí?, que me cobra la municipalidad, ¿sí?, nosotros en Córdoba, la municipalidad de Córdoba. Si ejercemos la actividad en Colina Tirolesa, la municipalidad de Colina Tirolesa. Si ejercemos la actividad en otra provincia, ¿sí?, vamos a tener rentas de esa provincia y MUNI de esa provincia, salvo que la actividad puede llegar a estar exenta. Gente, en muchos casos también les puede pasar, ¿sí?, que, y esto se los digo como para que vayamos teniendo un poquito más de noción sobre los impuestos, también me puede pasar que yo ejerzo la actividad en Córdoba, pero vendo en Buenos Aires, en Rosario, en distintas provincias. Y ahí, ¿sí?, el comercio electrónico es particular, ¿sí?, en este caso estaría aplicando el convenio multilateral, es decir, che, yo vendo pasajes aéreos a Córdoba, a gente que vive en Córdoba, pero también a gente que vive en Rosario. Entonces, o gente que vive en Buenos Aires. Buenos Aires me va a venir y me va a decir, me va a tocar la puerta y me va a decir, vendiste en mi provincia, tenés que pagarme una parte, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama convenio multilateral. Lógicamente, acá estamos aplicando, ¿sí?, una simplificación y las tasas directamente sobre las ventas. En esos casos hay que determinar qué tasa tiene cada provincia y ver cuáles son las ventas que se asignan a cada provincia. Pero en este caso tenemos dos impuestos que gravan las ventas. Si yo no vendo nada, pago un mínimo, ¿sí? Y si yo vendo más, pago más. Si yo vendo menos, el impuesto es inferior. Por lo cual, son variables. Entonces, los colocamos después de las ventas. Comercio e industria, lo mismo, exactamente el mismo tratamiento, ¿sí? Fíjense que pago el 0,5%, que es un 0,005, ¿sí? Y una vez que yo tengo lo que son mi línea de ventas y lo que son los costos variables, ¿sí?, ya llego a la línea que se llama contribución marginal. La contribución marginal es las ventas menos sus costos variables, ¿sí? Y luego de acá para abajo paso a tener esta contribución marginal, es la que me queda para absorber todos los costos fijos, ¿sí? Fíjense, yo después puedo jugar en decir, bueno, tengo que aumentar las ventas, los costos variables me van a aumentar, pero los fijos dentro de un rango relevante se me van a mantener constantes. Entonces, mi objetivo es que la contribución marginal sea la mayor posible para poder absorber los costos fijos, ¿ok? Entonces, llegamos a la línea de contribución marginal y luego vienen todos los conceptos que son fijos, todos los costos fijos. Los costos fijos, ¿qué habíamos dicho que teníamos? Fíjense, al principio el enunciado nos decía que habían pagado un estudio a una consultora, ¿sí?, para determinar la viabilidad o no, ¿sí?, un estudio de mercado para ver, ¿sí?, si les conviene o no llevar adelante ese proyecto. Este lo vamos a dejar en stand-by, ¿sí? Todavía no lo tenemos que utilizar, pero en base a lo que estuvimos charlando el otro día, acá les hago una pregunta a ver si se acuerdan. Esos 19.000 pesos, ¿son relevantes para el proyecto? ¿Qué opinan? Es un costo hundido. Costo hundido, perdón. Claudia me había hecho una pregunta. Ese flujo haciendo no en dólares, evitamos poner la inflación. Claudia, lo que vamos a hacer hoy es hacer todo el flujo en pesos y lo dolarizamos cuando ya llegamos a lo que es el flujo libre final. Ya vamos a ver cómo lo llevamos en dólares. Lo que pasa es que nosotros trabajando en Argentina, la mayoría de lo que es precios, costos, los tenemos en pesos. Entonces lo que hacemos para facilitar el cálculo, ya vas a ver, cuando terminemos vamos a tener el flujo final y después nos vamos a transformar en dólares. Muy buena la pregunta. Ignacio me dice costo hundido. Por ahí si no respondo en el chat es porque no veo las dos pantallas de manera paralela. Costo hundido, me dice Ignacio. Perfecto. Y como bien dijo Silvia, es un costo hundido. ¿Por qué? Porque estos chicos van a gastar esos 19.000 pesos independientemente no sea el proyecto. Entonces no es relevante. Y yo que le había dicho,
Los costos hundidos no van en el flujo, porque yo tengo que poner lo que es relevante, es decir, lo que sí o sí, es para el flujo relevante. Entonces, por ahora lo vamos a dejar en stand-by. Para algo lo vamos a usar, ¿sí? Pero es un costo hundido, no va en el flujo. Después habíamos dicho que tenemos que un sistema, esta es una inversión, por lo cual no es un costo fijo, lo vamos a dejar para después. Teníamos el primer costo fijo que aparece, ¿sí? Es el alquiler. Después del alquiler teníamos sueldos, ¿sí? Sueldo, vamos armando la estructura. Sueldo bruto, ¿sí? Fíjense que esto por ahí, distribuciones patronales, ahí vamos a aplicar un poquito el sueldo para que nos quede claro qué es lo que tenemos que poner. Servicio, y después teníamos honorarios. Vamos a ir pintando acá, así no nos olvidamos de nada. Todos estos, ¿sí? Lo vamos a tomar ahora. Fíjense una cosa. Nosotros estamos trabajando, ¿sí? Con un flujo anual, por lo cual, si en el año 1 tenemos 22.000 pesos mensuales de alquiler, lo vamos a multiplicar por 12. ¿Sí? Entonces, de alquiler tenemos 264 en el año 1 y en el año 2 haría lo mismo. ¿Sí? Porque nos decía el enunciado, ¿sí? Que el año 1 y el año 2 es igual. Ahora, para el año 3 en adelante, aumentaba el alquiler. Justo el alquiler no se lo puse, pero ya al poner distintos valores no lo vamos a ajustar por inflación, ¿sí? Y se repite este valor para el cuarto y el quinto año. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, ¿sí? Cumplimos con lo que es el primer costo fijo. Vamos con lo que son sueldos. Lo que es sueldo, gente, ¿sí? Ustedes tienen, nosotros tenemos sueldo bruto, ¿sí? Que es el que nos aparece en el recibo y después tienen todas las deducciones. Y el sueldo neto es el de bolsillo. Sobre ese sueldo bruto, ¿sí? Yo tengo que pagar contribuciones patronales, ¿sí? Que, o sea, el empleador tiene que pagar por ese empleado y a su vez el empleador le deducen en el recibo y todo eso el empleador va, se da vuelta y lo paga a FIP. Pero al fin y al cabo paga todo, ¿sí? O sea, le paga el sueldo neto, que es el que dice el recibo, más lo que le descontó, más lo que tiene que pagar el empleador como contribución patronal. Entonces, siempre lo más simple es poner el sueldo bruto, que es aquel que todavía no tiene los descuentos, más lo que tiene que pagar el empleador, porque al fin y al cabo, lo que le descuenta el empleador lo termina pagando, ¿sí? Entonces el costo está completo. O pongo, después si tienen dudas con sueldos, me pueden hacer una consulta y se los aclaro para no indagar mucho en este tema, ¿sí? Pero pueden poner sueldos brutos y contribuciones patronales, que es decir, el costo que tiene el empleador, o bien pueden poner el sueldo neto, que es el que paga al empleado, el que se lleva de bolsillo, más el 931, que es el formulario en el cual se ingresan todos estos impuestos, obra social, jubilación, completo. Entonces pongo el sueldo bruto, que sería sin las deducciones, más las contribuciones patronales, y ya tengo todo el costo laboral, o pongo el de bolsillo, más todo lo que se le paga a FIP, porque acá en este caso solamente estamos poniendo lo que paga el empleador, ¿sí? Entonces después si quedan dudas respecto a eso, lo podemos revisar, pero para que nos alcance el tiempo. Entonces, fíjense, nos dice que el sueldo bruto, ¿sí? Es 65, ¿sí? Lógicamente, lo vamos a multiplicar por 13 acá, porque vamos a tener el medio aguinaldo de junio, ¿sí? Y el medio de diciembre, que hacen un sueldo más, ¿sí? Entonces, en el año 1, ¿sí? Vamos a tener 845.000 pesos de sueldo. Para el año 2, ¿sí? El enunciado nos dice que le vamos a dar la paritaria, ¿sí? Teniendo en cuenta el ajuste por inflación. Entonces, al año 1 de 845 lo multiplicamos por 1 más la inflación de ese año, como hicimos con los otros conceptos. Y lo puedo estirar, ya que el Excel me va a ir tomando el año anterior, ¿sí? Y me lo va a multiplicar por la inflación, es decir, esos 13 sueldos, ¿sí? Ajustados al año 5, ¿sí? Terminan en 2.145.000.
Después anotamos contribuciones patronales. Las contribuciones patronales es un porcentaje sobre el sueldo bruto. Fíjense que lo tenemos acá, 27%. El primer año voy a gastar 228.150, ¿sí? Como los sueldos ya están ajustados por inflación, simplemente calculo sobre los sueldos, ¿sí? El 27% en cada año. Y con lo que es servicios y honorarios va a pasar exactamente lo mismo. Fíjense que teníamos que los servicios eran 7.500 por 12. Y los honorarios eran 10.000 por 12 también. Eso es el primer año. Y lo que vamos a hacer con los servicios más los honorarios, de nuevo, ¿sí? Aplicarles el incremento, ¿sí? El ajuste por la inflación de ese año. Fíjense que yo a propósito les armé el cuadrito para que nos quede todo ordenado en cada año. Y les quede más claro cuando les envíe la planilla. Entonces llegamos, ¿sí? A los servicios del año 2 y lo podemos estirar, ¿sí? Y esto lo que nos hizo fue aplicarle cada año, ¿sí? El primero el 30, 25, 25, 25. La misma lógica aplica para los honorarios hasta quinto año. Bueno, y con eso fíjense que tenemos los 5 conceptos de costos fijos que teníamos. ¿Hasta acá dudas? ¿Vamos bien? Bárbaro. Cualquier cosa me consulta. Entonces, chicos, una vez que llegamos a los costos fijos, ¿sí? Terminamos los costos fijos, aparece, ¿sí? Lo que se denomina acá EBITDA, ¿sí? Que el EBITDA, por sus siglas en inglés, ¿sí? No es otra cosa que ganancias antes de impuestos, tributos, depreciaciones y amortizaciones. Earnings before, el inglés no es muy fuerte. Entonces, fíjense que es ganancia antes de impuestos, tributos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta línea? Bueno, a la contribución marginal que habíamos calculado, que no era otra cosa que las ventas menos los costos variables, le restemos los costos fijos. Le restemos los costos fijos. Y ahí llegamos a lo que se denomina EBITDA, que no es otra cosa que las ganancias antes de impuestos, porque todavía no le, de intereses, porque no le pusimos nada, tributo, porque no le pusimos todavía el impuesto a las ganancias, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, ¿sí? Después del EBITDA, lo que tenemos que hacer es, ¿sí? Calcular, ¿sí? Acá yo, una vez que yo obtengo el resultado, tengo que calcular el impuesto a las ganancias. Que el impuesto a las ganancias ahí sí no es como ingreso bruto de comercio, sino que me dice, bueno, del resultado que te quedó, es decir, de lo que vendiste, que no, del EBITDA, que todavía nos falta agregarle un poquito para calcular el impuesto a las ganancias, ¿qué vamos a pagar de impuesto a las ganancias? La ley de impuesto a las ganancias sí permite deducirme, ¿sí? De mi base imponible, es decir, sobre la base a la cual le voy a aplicar la alícuota del 25%, antes era un 35%, este año está siendo un 30%, prorrogaron porque este año ya tenía que ser 25%, Fernández, el presidente, prorrogó el inicio de la alícuota del 25% para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021, así que yo ya les puse 25%, ¿sí? Entonces, para calcular, que es la base imponible del impuesto, nosotros a este EBITDA, ¿sí? Que no es otro lo que vendí, menos los costos variables, menos los costos fijos, le tenemos que restar lo que se llaman las amortizaciones. ¿Cómo vamos a calcular esas amortizaciones? Bueno, las amortizaciones, sí, es el desgaste por el paso del tiempo. ¿Y qué vamos a tener nosotros que podamos calcular esa amortización? Fíjense,
El ejercicio nos decía, ¿sí? Si quieren, lo repasamos acá porque no escribí todo, que era necesario, ¿sí? Desarrollar un sistema web de 250.000 pesos. Entonces acá vamos a hacer otro cuadrito que diga inversión, activos fijos. Bueno, en realidad, sí, activos intangibles sería este. Vamos a tener el sistema. El sistema era de 250.000 pesos, ¿sí? Luego teníamos, ¿sí? Vamos a poner inversiones acá directamente. Vamos a tener el sistema, que sería un intangible. Y después vamos a tener activos fijos, computadoras. ¿Sí? Las computadoras eran 35 por 2. ¿Sí? Ya te las compu. ¿Sí? Computadoras. Después vamos a tener licencias. ¿Sí? Que fíjense, vamos a incorporar acá otra columna. O lo vamos a correr acá para que nos quede más prolijo. Fíjense, estas inversiones, ¿sí? Estas inversiones las vamos a hacer en el año 0. En el año 0 vamos a adquirir este sistema de 250, ¿sí? Vamos a adquirir 2 computadoras de 70.000 y vamos a adquirir 2 licencias en el año 0 de 14, ¿sí? Y en el año 4, ¿sí? Fíjense que las licencias las tengo que pagar de nuevo por 43. Vamos a hacer acá el plan de inversión. Esto se llama plan de inversión. Y luego tenemos lo que son los mobiliarios, que serían los muebles y demás para equipar los físicos. Entonces, fíjense que solamente en el año 0, para simplificar, ¿sí? Elegir solamente en el año 0, en el año 4 puede haber reinversiones, por supuesto, ¿sí? En más años, ¿sí? Después también existe lo que se llama el valor de recupero de todos estos activos, el valor de salvamento, que también tiene un apartado que no lo vamos a cerrar acá, pero para que lo tengan en cuenta, que es cuando, si yo calculo que a los 5 años voy a dejar esta actividad, podría recuperar algo, ¿sí? Por la venta de estos activos. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? Entonces, inversiones en el año 0, ¿sí? Por 38. Flujo de caja proyectado, estratégico, de largo plazo, y todo ese nombre gigante que venimos diciendo desde el pasado. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para transformarlo? Bueno, primero que nada, sí vamos a calcular lo que es el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, habíamos dicho que era el 25%. Vamos a poner por menos 1, no le puse el negativo. Fíjense, el primer año, ¿sí? Tengo un quebranto, por lo cual a FIP no le pago nada, ¿no? Voy a tener, fíjense que está positivo el impuesto a las ganancias acá. Recién, ¿sí? Voy a empezar a abonar el impuesto en el año 2, ¿sí? Donde me da negativo. Paréntesis esto, ¿vieron el costo hundido que yo les decía? No va en el flujo, ¿sí? Porque es hundido, no es relevante, es decir, eso lo voy a pagar independientemente si hago o no el proyecto. Pero tenemos el beneficio de poder deducirlo de impuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a poner en el año 0, perdón. Lo vamos a poner en el año 0, ¿para qué? Sí, porque yo le voy a decir a AFIP, en el año 0, gasté 19.000 pesos, las amortizaciones fueron 0, mi base del impuesto a las ganancias es menos 19.000, ¿sí? A esto lo multiplico por mi base del impuesto, ¿sí? Y me ahorro, ¿sí? 4.750, me ahorro el 25, ¿sí? Considerando siempre la misma tasa del impuesto a las ganancias, podríamos haber puesto el 30, ¿sí? Esos 19, si yo no los voy a dejar en el flujo, pero me sirven para ganancias, ¿sí? Porque yo no les voy a pagar. Yo este año voy a tener un quebranto, si voy a tener a favor
4.750 pesos, sí, 4.750, que en el año 1 tampoco me va a pagar. Entonces voy a seguir teniendo saldo a favor. Y acá cuando le tengo que pagar los 86, le voy a decir, bueno, pará, yo tenía saldo a favor. Entonces, con ese estudio, ese costo hundido, no es que lo pierdo todo, ¿sí? No es que no lo tengo que considerar para nada, no queda en el flujo, después ya vamos a ver cómo lo eliminamos, el impacto, pero sí lo tenemos que considerar para deducirlo de impuesto. Entonces, ahora sí, ¿sí? Voy a calcular el impuesto sobre esos 19. Fíjense, si yo acá, ¿sí? Lo hago esto y luego lo borramos, resto la EBIT menos el impuesto a las ganancias, obtengo, ¿sí?, lo que sería el resultado del ejercicio de cada año. Hice un estado de resultado, ¿sí? Hasta acá, lo único que hicimos fue hacer un estado de resultado. Venta, menos costo variable, costo fijo, amortizaciones, impuesto a la ganancia, resultado del ejercicio. Hasta acá, si hacemos un quiebre, es un estado de resultado. Pero bueno, lo que nosotros queremos hacer no es un estado de resultado, así que esto lo vamos a eliminar. ¿Y qué vamos a hacer? De acá para abajo, ¿sí?, le vamos a incorporar, ¿sí?, la parte financiera, donde vamos a decir, che, las amortizaciones no las pago yo, se las devolvamos al proyecto, porque nunca va a salir esa plata de acá. ¿Mm? Ese costo hundido, ¿sí?, que yo tengo de 19.000 pesos, sí, puedo deducirlo de ganancias, pero no lo tengo que considerar, porque es hundido, no es relevante. Entonces, también se lo vamos a sacar al flujo, ¿sí? ¿Por qué voy a castigar el análisis del proyecto con todo esto? Y otra cosa, si de acá para abajo lo empezamos a transformar este estado de resultado. Fíjense, yo acá, ¿sí?, en la columna 0, cuando terminemos, yo le voy a decir, bueno, este valor que vamos a llegar acá es la inversión inicial, es decir, ¿cuánto tenemos que poner? Cash. Entonces, me dicen, che, esos 4.750 yo se los voy a sumar al flujo, pero no es plata que salió. Entonces también tenemos que hacer un ajuste en lo que es el impuesto a las ganancias. Fíjense, hice simplificaciones porque ahora existe el ajuste por inflación impositivo donde también te impacta en ganancias, que lógicamente no es cuestión del curso, por lo cual no lo vamos a considerar, pero fíjense, si yo sumo todo esto, así le voy a terminar pagando a los 5 años 1.782.000. Pero bueno, si yo les digo que de acá para abajo vamos a empezar a hacerlo, hasta acá yo hice, venga, es decir, cuánto vendo cada año, cuánto gasto cada año, sin importar cuándo lo pagué, cuándo lo cobré. Ahora les voy a decir, bueno, de ahora en adelante sí nos importa. ¿Sí? De ahora en adelante sí nos importa. Entonces, ¿qué pasa? En estos meses yo no voy a tener un ingreso de plata, no, me va a quedar en un papelito que me dice que yo tengo ese saldo a favor. En el año 2, ¿sí?, de nuestro análisis, yo no voy a pagar 86, le voy a pagar un poco menos, ¿sí? Entonces, ¿cómo anulamos ese efecto del impuesto a las ganancias? Efecto del impuesto a las ganancias. Lo primero que hacemos es anularlo directamente. Decimos, bueno, lo pongamos con su signo contrario, ¿sí? Cosa de que realmente en ningún año, fíjense que acá lo anulo, ¿sí? Lo anulo. Porque ahora, de acá para abajo, yo sí quiero ver si lo percibido. Entonces digo, bueno, el impuesto a las ganancias ya no es lo que yo voy a por los años, lo acomodemos. Pero lo eliminemos para que sea más fácil. Y luego sí, fíjense que estas dos líneas como si no estuvieran, todo suma 0, ¿sí? Y después sigamos, impuesto a las ganancias. Este año, ¿cuánto le voy a pagar al fisco yo? 0. ¿Sí? En el año 1, ¿cuánto le voy a pagar? 0. En el año 2 le voy a decir, sí, te voy a pagar 86, ¿sí? Pero yo tengo este saldo a favor. Entonces no le voy a pagar 86, le voy a pagar 77. ¿Sí? Fíjense cómo ahora, desde que llego a la EBIT, calculo el impuesto a la ganancia, sí importa, lo percibo y decir, che, ¿qué va a salir de plata y qué no va a salir de plata? Entonces, bueno, yo acá no le voy a pagar 86, le voy a ir pagando 77. Y así el año 3, voy a pagar los 221, voy a pagar los 540 en el año 4, y en el año 5, perdón, sí, los 540 y los 943. Fíjense que yo lo único que hice, si esto lo sumamos, nos da lo mismo lo que yo termino pagando en los 5 años. ¿Sí? Nos da lo mismo, porque lo único que hicimos es acomodar ese efecto para empezar a transformar este
estado de resultados en un flujo de caja, ¿sí? Entonces, vamos a decir, ¿qué es lo que realmente sale? ¿Qué es lo que realmente no sale efectivo en dinero? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para que esto se empiece a convertir en un flujo de caja percibido? Las amortizaciones. ¿Salía dinero? No. Las amortizaciones es por el desgaste de los bienes de uso, un beneficio fiscal que yo me puedo considerar, obviamente, después si quiero vender un bien no vale lo mismo en el año 0 que en el año 5, y así sucesivamente, pero en flujo no me va a salir, no va a salir acá 79.600 pesos. Entonces, vamos a revertir las amortizaciones con su signo contrario. Amortizaciones en mi flujo es el impacto en el impuesto a las ganancias. Nada más. ¿Sí? Porque yo ahora ese estado de resultado que sí lleva las amortizaciones, ya no quiero que sea más un estado de resultado. Vamos a empezar a agregarle lo financiero que yo les decía, lo percibido, es decir, cuándo sale y entra el efectivo. Entonces las amortizaciones las doy vuelta. ¿Y qué otra cosa voy a dar vuelta acá? El estudio previo, el que le pusimos estudio previo, porque yo no lo tengo que considerar en mi flujo. No lo tengo que considerar. ¿Por qué? Porque es hundido. Independientemente de si el proyecto se lleva adelante o no, ese costo lo tengo sí o sí. Entonces, ¿por qué voy a castigar al proyecto con esos 19? Sí, en este caso porque son 19.000 pesos, pero podríamos tener un importe mucho más elevado, ¿sí? ¿Y por qué voy a castigar, ¿sí?, al proyecto si en realidad, ¿sí?, ese costo no lo voy a tener sí o sí? Entonces, si lo hago, lo tengo, si no lo hago, también lo tengo, entonces no lo tengo que considerar. Y acá eliminamos estas dos cositas, las amortizaciones y el estudio. Lo único que dejamos de esos dos conceptos es el impacto en el impuesto a las ganancias, es decir, cuánto me ahorré yo por hacer ese estudio, ¿sí?, y por esta amortización que puedo deducir, ¿sí? Y ahora sí, como dijimos que, bueno, de acá en adelante lo empezamos a transformar en financiero, bueno, consideremos todas las inversiones que tenemos que hacer, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? Que íbamos a comprar un sistema, ¿sí? Acá empezamos a poner todo lo que son inversiones, ¿sí? Vamos a comprar un sistema, ¿sí?, que decíamos que tenía un costo de 250, ¿sí? Lo vamos a poner negativo porque sí, hay un desembolso de dinero, ¿sí? Vamos a comprar, y acá lo hice a propósito para poder estirarlo, vamos a comprar las dos computadoras de 35 cada una, vamos a las dos licencias y los móviles, ¿ok? Y en el año 4 me decía que yo, de nuevo, voy a adquirir, perdón, acá sería en este renglón, la licencia, de nuevo, 86. Entonces, de esta forma, incorporo todas las inversiones que voy a realizar. Y acá, ¿sí?, en fijos, bienes, activos intangibles y demás. Lo que nos falta, ¿sí? Porque ahora yo, fíjense, consumimos todo, ¿sí?, el año 0, fíjense que esto, acá tenemos un subtotal, ¿no? Hasta acá anulamos, bueno, el de los 19, anulando acá, nos quedó 0. En el año 0, ¿sí?, nos va a quedar 0 hasta todas las inversiones. ¿Ven? Entonces, en el año 0, ¿qué voy a tener yo? ¿Cuánto es la inversión inicial, el desembolso inicial que tienen que hacer estos dos chicos para llevar adelante el proyecto? ¿Y qué está faltando? La otra inversión muy importante, es la inversión en capital de trabajo. ¿Y qué significa? Y es lo que charlamos un poquito el otro día, la inversión en capital de trabajo, y no es otra cosa que el ciclo mercadería, se llama. Mercadería, dinero, mercadería. Mercadería, refiriéndose a que puede ser también un servicio, lógicamente. Es decir, yo, el primer
el primer mes, ¿sí? No cobre nada. Yo sé que el primer, si quieren lo hagamos con eso, el primer año voy a tener que poner casi 400.000 pesos para comprar todos los activos fijos. A su vez llega el primer año y digo, che, le tenemos que pagar el sueldo, el alquiler, le tenemos que pagar al contador y las ventas las cobramos el mes que viene. ¿Cómo hacemos? Ah, bueno, ahí no tenemos que poner entonces 400.000 pesos, tenemos que poner 400.000 pesos más un X monto. Claro, ¿por qué? Porque tengo un desfasaje. Y otra cosita que tenemos que arreglar en el enunciado, que acá no consideramos tampoco, porque si no, no terminamos más. Y eso sí, si quieren, yo les puedo después agregar en dónde iría el impuesto al valor agregado, el IVA, que el IVA no es un impuesto, o sea, no es un costo, es un impuesto, pero no es un costo, es financiero, no es económico. ¿Por qué? Porque es un pasamano, ¿sí? Yo cobro de más, pago de más, y al mes le digo a AFIP, esto cobré de IVA, esto pagué de IVA, te doy la diferencia o me queda saldo a favor. Eso, ¿sí? Me va a impactar. ¿En dónde? Y por supuesto en el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque yo llego el primer mes, digo, tengo que pagar los proveedores, que los voy a pagar con IVA, voy a pagar el total de la factura, tengo que pagar el sueldo, tengo que pagar los servicios y todas las cosas que tengan IVA las voy a pagar con IVA incluido. Entonces, ¿por qué acá yo estoy poniendo todos estos valores? ¿Sí? Todos estos valores son sin IVA, netos de IVA. Entonces, yo cuando armo un estado de resultados, el IVA no lo tengo en cuenta nunca, porque el IVA es financiero. ¿Sí? ¿Dónde me va a impactar? En el capital de trabajo, porque decir, bueno, pero las ventas, ¿cuándo las vamos a cobrar? Las vamos a cobrar el mes que viene a las ventas, entonces no nos alcanza para pagar, ¿sí? Todas las obligaciones que tenemos que afrontar este mes. Bueno, entonces no tenemos que poner solamente el activo fijo, tenemos que poner más plata, que es esa rueda que se arma hasta que el ciclo mercadería y dinero, las ventas, ¿sí? Empiezo a cobrar para poder pagar ese mes, y así, todos los meses quizás, todavía hasta que se me arme la rueda, puede ser que pasen varios meses. Existen varios métodos para calcular el capital de trabajo, ¿sí? El más completito, ¿sí? Es el que yo les puse acá, que lo vamos a, obviamente que tiene una complejidad mucho mayor que lo que vamos a hacer hoy acá, ¿sí? Es el que se llama el método del máximo déficit acumulado. Dice que no lo vamos a recuperar porque eso también podría ser una consideración para analizar el flujo, y además dice que lo que necesitamos en el año 1 nos alcanza para todo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros en el año 1, ¿sí? Vamos a, esto que les digo, vamos a poner los 400.000 pesos de activo fijo y después no me alcanza. ¿Por qué? Y porque yo estas ventas no las pagué todo el día 1, pero sí tuve que pagar algunas cosas. Como puede ser que no, ¿sí? Que cobre anticipado y que pague después. ¿Sí? Eso depende de las políticas de pago y de cobro. Entonces, acá abajo, ¿sí? Vamos a armar el capital de trabajo, que fíjense, el capital de trabajo únicamente, ¿sí? Va para las cosas activas. ¿Por qué? Porque todas estas inversiones ya las estoy considerando. Ya estoy considerando los 250 que tenemos que poner esa plata, ya estoy considerando todo esto. Entonces, solamente me voy a basar en lo de acá arriba. ¿Qué vamos a hacer en el capital de trabajo? Ahí vamos. En el capital de trabajo, ¿sí? En el capital de trabajo, lo que voy a hacer es decir, bueno, ¿cuánto voy a necesitar yo en el año 1? Además de esos 300, ¿cuánto es? 398, además de esos 400.000 pesos, ¿cuánta plata más voy a necesitar? ¿Sí? O quizás puede ser que no necesite, muy difícil, muy difícil. ¿Qué me dice este capital de trabajo? Me dice, bueno, vamos al año 1 en particular, ¿sí? Vamos, no años, vamos a meses. ¿Qué va a pasar mes por mes? Va a tener el mes 1, el mes 2, ¿sí? Vamos a tener los 12 meses del año 1, ¿sí? Y fíjense, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que las ventas, ¿sí? Son proporcionales, digamos, dividido 12, que son estacionales, que todos los meses vendo lo mismo, ¿sí? Y acá en el capital de trabajo sí lo voy a hacer por lo percibido. Sí lo voy a hacer por lo percibido. Acá yo dije que en el año 1 te vendí 1.650.000. Y esto, acá les vuelvo a hacer el paréntesis, esto es neto de IVA, porque acá esto fuese más IVA, lo debería incorporar en el capital de trabajo, porque yo no voy a cobrar 1.650.000, voy a cobrar 1.650.000 más IVA. No lo vamos a considerar porque, si no,
no vamos a hacer tiempo. Si quieren, después puedo agregar o pasarle algún ejemplo que de algún caso real lo puedo moldear para pasárselos. Entonces, en este caso, fíjense que nos decía, si no me equivoco, que las ventas, ¿sí?, se cobraban a mes siguiente. A ver. Dichas comisiones se pagan al mes siguiente. Es decir, que yo por mes voy a vender 1.650.000 dividido 12, el primer año nomás, ¿no? Lo vamos a analizar con el primer año nomás. Pero el mes 1 yo no voy a cobrar nada, lo voy a cobrar el mes 2. Entonces, 1.650 dividido 12, ¿sí? Ya el mes 1 no voy a cobrar nada, 0. El mes 2 voy a cobrar lo del que vendí el mes 1. El mes 3 voy a cobrar lo que vendí el 2, y sucesivamente, ¿sí? Y bueno, hay mes que no lo voy a cobrar en el año 1, que lo voy a cobrar en el mes 3, en el mes 1, sería el mes 13, que sería el 1 del año 1, ¿no? Entonces, fíjense cómo el mes 1 no tengo nada, no cobro nada, ¿sí? Lo que vendí en el mes 1, lo voy a cobrar en el mes 2, y así sucesivamente. Si sumo todo esto para estos controlcitos, si quieren ir haciendo, nos tiene que dar lógicamente el 1.650.000. Fíjense, ingresos brutos y comercio e industria, que tienen el mismo comportamiento, ¿sí?, se pagan a mes vencido, ¿sí? Acá dice que tanto los honorarios como los dólares se abonan a mes vencido. Entonces, el mes 1 no voy a pagar nada, ¿sí? Acá tienen dos opciones. Directamente vamos a ingresos brutos anual, lo dividimos en 12 porque se supone que las ventas son iguales todos los meses. Comercio e industria, mismo tratamiento. Dividido 12 por mes, sí voy a pagar. Entonces, estos dos los vamos a cobrar todos los meses, solamente que va a estar desfasado un mes que no voy a tener nada. El mes 1 no voy a pagar esto, pero tampoco voy a cobrar. Ahora, el alquiler que nos dice que se paga del 1 al 10, fíjense, se hizo un contrato de alquiler del 1 al 10. Entonces, el mes 1 sí voy a tener que pagar el alquiler. El alquiler era 22, si no me equivoco, el primer año. Veo el primer año, entonces esto sí, lo voy a pagar todos los meses del 1 al 12. ¿No? Del 1 al 12. ¿Sí? Luego teníamos, fíjense que en el capital de trabajo lo único que hacemos es pegar todos los conceptos del estado de resultados que son operativos. Las inversiones no, ¿sí? Porque las inversiones ya las estoy considerando en el año 0. Entonces, consideramos las ventas, cómo se cobran, los ingresos brutos, cómo se paga, comercio e industria, cómo se paga, alquiler, cómo se paga, los sueldos. ¿No recuerdo? ¿Sí? Los sueldos nos decía que se pagan de contado, es decir, en el mismo mes y se ajustan por inflación. Es decir, que el primer mes, ¿sí?, yo ya voy a tener esos 65 de sueldo bruto que le voy a tener que pagar al empleado. ¿Sí? Fíjense, acá lo que voy a ajustar para que nos quede prolijo, en el año 6 le voy a pagar esto por 1,5, porque le pago un medio sueldo más. ¿Sí? En el mes 7, todo esto es el primer año, por eso no lleva ajuste por inflación, no lleva nada. En el mes 12, de nuevo le pago el aguinaldo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Viendo realmente cuánto es lo que me va a salir del bolsillo. ¿Cuánto cobré este mes? ¿Cuánto pagué este mes? Y así sucesivamente. Fíjense que las contribuciones patronales se pagan igual que los sueldos, por lo cual podemos multiplicar directamente, si quieren, por un 27, o hacemos para que nos quede todo lo mismo, dividido 12. Fíjense que también es el mismo comportamiento. Es el mismo comportamiento, ¿sí? Todos los meses voy a pagar lo mismo, salvo, ¿sí?, en junio, que voy a pagar un poquito más, y en diciembre, que voy a pagar un poquito más. ¿Sí? ¿Alguien se perdió? Más o menos me siguen. Bien, bueno. Entonces, me paren cualquier cosa.
o al final podemos ir a ver los casos puntuales. Servicios. ¿Cómo se pagaban los 7.500 que tenía por mes? Se pagan el mes siguiente. ¿Qué? Primer mes, no tengo nada. Divido 12, de nuevo, eran los 7.500 que teníamos. Y todos los meses voy a tener lo mismo. Bueno, este justo también se va a pagar un mes más, ¿sí? Y los honorarios se pagan igual que ingresos brutos y comercio e industria, ¿sí? Que eran esos 10.000. Los armo para que ya les quede todo lo mismo. 10.000 de honorarios mensuales, ¿sí? Entonces, ¿algo más teníamos que pagar? No, todo el resto ya lo estamos considerando, ¿ok? Entonces, fíjense, cómo cobre y cómo pague. Y fíjense, entonces, en el mes 1, vamos a hacer la suma, vamos a ponerle acá saldo, esa caja, ¿sí? En el mes 1, está bien, ¿no? Sí. En el mes 1 tengo, ¿sí? Un saldo negativo de 106.12,50. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Fíjense una cosa. En el mes 1 yo voy a tener que poner, ¿sí? Esos 104. Estos 104. Entonces, perdón, estos 106. Entonces, ¿qué me dice este método del máximo déficit acumulado? Me dice, en aquel mes donde yo tengo que desembolsar más dinero, ese es el capital de trabajo. Es decir, fíjense, yo les decía que teníamos 400.000 pesos, ¿sí? Acá, se los voy a corregir para que los quede, no sería dividido 12 este. Estaba viendo que no me acordaba de ese 106, sería dividido 13 porque teníamos el aguinaldo, gente. Si yo lo hago dividido 12, estoy considerando un poquito más, y ya lo estoy metiendo acá en el 1.5. Sí, eran 65 más el 27, y yo ahí tenía 65 por 13, pero yo no necesito mensual, entonces lo divido por 13 también, no por 12, acá. Porque ahí tenía el aguinaldo incluido. Entonces, fíjense que en el mes 1 voy a necesitar 104.550. 104.550. Y en el mes 2, ¿sí? Voy a tener un saldo de 12 positivo. Bueno, hagamos un acumulado de cómo voy a quedar mes por mes. Es decir, 104, ¿sí? Después ya me empieza un flujo positivo. ¿Por qué? Porque cobré. Entonces, los 12, ¿sí? Este ya saldo me empieza a quedar un poquito cada vez menor. Cada vez menor. Entonces, este método del máximo déficit acumulado, que lo que me hace ver es cuánto desembolso en cada mes, del primer año que en este ejercicio nos va a alcanzar para todo el proyecto, tengo que buscar cuál es el máximo déficit acumulado, por eso el nombre, máximo déficit acumulado. En este caso, fíjense que, ¿sí? Pueden buscarlo con alguna fórmula del Excel como mínimo, pero se ve lógicamente que el mes donde mayor déficit acumulado tengo es en el mes 1, ¿sí? Porque yo no tenía cobranzas, entonces tuve que pagar estos tres conceptos, y no voy a tener que poner esos 3.98 solamente. Voy a tener que hacer una inversión en capital de trabajo, para poder corregir ese ciclo mercadería-dinero de 104.550. Es decir, no solo invierto los 3.98, sino que también tengo que poner 105.000 pesos para poder empezar a girar. Porque el mes siguiente voy a tener que pagar el alquiler, porque voy a tener que pagar los sueldos, porque voy a tener que pagar el 931, ¿sí? Y podríamos tener un montón de conceptos más, y lo tengo que considerar, porque si no, esos cuatro, yo voy a empezar el año 0 y vamos a poner los 3.98 nomás, pero nos falta el capital de trabajo. El capital de trabajo es el ciclo mercadería, dinero, mercadería. Fíjense que va a llegar un momento después que esto se tiene que hacer positivo, ¿sí?
en el giro, donde ya lo absorba. ¿Puede haber reinversión en capital de trabajo? Por supuesto que sí. En este caso no lo vamos a considerar. Entonces, el capital de trabajo es, si yo tengo un desfasaje, si yo cobro y pago todo en el mismo momento, y sería mucho más simple. Pero acá, ¿sí? El primer mes me van a faltar 104.000 pesos, entonces los tengo que aportar. Y acá llegamos a lo que se denomina flujo de fondos libres. Flujo de fondos libres. ¿Qué tengo que hacer? Este era el último subtotal. Habíamos puesto el impuesto a la ganancia, lo acomodamos, revertimos las amortizaciones, el estudio, pusimos todas las inversiones en activos fijos y en capital de trabajo. Desde acá para abajo lo transformé en un flujo de caja por lo percibido. Así llega un resultado y ahora le pongo todas las inversiones. Entonces, desde acá, que era mi último subtotal, hasta acá, hago la suma para obtener este flujo de fondos libres. Flujo de fondos libres se llama. Porque existen, esta herramienta también se puede utilizar, ¿sí?, para analizar desde otro punto de vista, un flujo de fondos relevante distinto. En este caso, donde solo consideramos estos elementos, ahí vamos a estirar, en este caso, ¿sí?, fíjense, donde solo consideramos estos elementos, es decir, que todo el capital, toda la inversión, ¿sí?, acá en este caso no pusimos ningún pasivo no operativo, porque fíjense que acá estamos incorporando algunos pasivos, pero acá no pusimos ningún pasivo no operativo, es decir, no pusimos un leasing, no pusimos un préstamo bancario, no pusimos fondos que no sean de los propietarios. En este caso estamos suponiendo, ¿sí?, que fíjense, la inversión inicial es de 500.000 pesos. Estamos suponiendo que esa plata la ponen todos estos dos chicos. Por eso se llama flujo de fondos libres, ¿sí? Ahora, ¿sí?, fíjense, acá llegamos, ¿sí?, casi al final, ¿sí?, del flujo. Acá yo tengo, ¿sí?, lo que me queda cada año, ¿sí?, el dinero que me queda cada año. Ahora, ¿yo podría sumar el año 0 con el año 1 o el año 1? ¿Podría hacer esta suma y decir en estos 3 años tengo tanto? No. ¿Por qué? Porque no puedo sumar peras con manzanas, no puedo sumar dinero que se encuentre en distintos momentos del tiempo, ¿sí? 100 pesos mañana, 100 pesos de acá a un año, es lo mismo que 100 pesos hoy, ¿sí? Un trabajito que vamos a hacer ahora, pero previo a eso vamos a calcular el flujo de fondos libres en dólares, porque vamos a utilizar, lo hacemos en dólares. Acá es, quien me había preguntado, Claudia, si acá es donde los transformamos en dólares. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, simplemente dividir los 500 por el tipo de cambio de ese año. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hacemos para estimar el tipo de cambio para los años siguientes? Y bueno, le apliquemos, ¿sí?, el porcentaje de inflación a esos 80. ¿Cómo estimamos el tipo de cambio? Y bueno, no nos queda otra que decir 80 por 1 más el 40 para el primer año, y así sucesivamente hasta que termine el proyecto. Hasta que termine el proyecto. Entonces, a los 500 los voy a dividir por los 80, pero a los 61.600 los voy a dividir por el tipo de cambio, ¿sí?, que corresponde a ese año, ¿ok?, ajustado por inflación, ¿sí? Y acá sí, yo tengo el flujo de fondos libres en dólares, ¿sí? Y acá, ya con esto, ¿sí?, ya con esto podemos ver, ¿sí?, que la inversión inicial, ¿sí?, en este caso solamente en el año 0, ¿sí?, y tengo que invertir 6.282 dólares, ¿sí? Y vemos, ¿sí?, cuánto es el flujo para cada año, ¿sí? Y acá es donde ya podemos empezar a calcular los indicadores que vimos un poquito el otro día y vamos a charlar ahora. Como yo les digo, fíjense que en el enunciado, al último, nos dice, considere tasa de costo del capital del 20% anual.
Lo pueden ver como K, lo pueden ver como WACC. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les decía, la tasa de costo de capital era el promedio, ¿sí?, entre lo que me cobran mis pasivos y mi patrimonio neto? ¿Ok? Entonces, acá estos flujos de fondos libres, ¿sí?, yo le tengo que incorporar esta tasa de costo. ¿Para qué me va a servir esta tasa de costo? Primero, lo que yo puedo calcular una vez que tengo el flujo de fondos libres en dólares, el flujo de fondos libres en dólares es la TIR. La TIR es la tasa de rentabilidad que está dentro del flujo. Tasa interna de retorno. Esto, ¿cómo lo vamos a calcular? Ustedes en la Filmina lo tienen, pero hay que hacer la inversión inicial más la sumatoria de los flujos de fondos actualizados. ¿Sí? Es lo que hace, ya lo vamos a aplicar cuando tengamos todos los indicadores, pero la TIR es la tasa de rentabilidad, ¿sí?, que está dentro de el flujo. Es la rentabilidad que me hace cero la inversión inicial, ¿sí? Es la rentabilidad que está dentro del flujo que yo obtengo, de este flujo de fondos libres. ¿Cómo la calculo? Se puede calcular a mano, ¿sí?, pero no lo vamos a hacer porque eso requiere herramientas financieras, ¿sí? Lo tienen en el Excel como TIR. TIR. ¿Qué les pide la TIR? Esto nomás. ¿Qué me pide la TIR? Todo esto. La TIR en este caso, es decir, la tasa de rentabilidad, ¿cuánto me deja cada peso invertido mantenido en el proyecto? 43,58. ¿Qué hago con la TIR? La comparo con la o con la tasa WACC. ¿Sí? Fíjense que yo acá, si la TIR, es decir, la rentabilidad que está dentro del proyecto es mayor acá, ok, ¿sí? Ok, estoy obteniendo una rentabilidad mayor, ok. Ahora, si es igual, también voy a estar ok. Ahora, ya, si la TIR, ¿sí?, es menor a la K, proyecto que no sé qué aceptarse. No tiene que aceptarse. Entonces, la TIR es la tasa de rentabilidad que está en el flujo. ¿Qué era el BNA, valor actual neto? BAN, BNA es en inglés. BAN, valor actual neto. El valor actual neto, ¿sí?, me va a decir, ¿sí?, ¿qué me pasó? Si recuperé la inversión inicial, ¿cuánto me quedó? Si obtuve esta tasa del 20%, esta tasa de costo del capital, ¿sí? Fíjense, para calcular el BAN, y si se los voy a explicar, nos vamos a extender unos 10 minutitos, puede ser, no sé si alguien se tiene que retirar para no cortarme el problema. ¿Estamos? Ya estamos casi terminando. Después, si quieren, lo que les puedo hacer es un breve resumen, que igual los tiene en la Filmina, del análisis de los indicadores. Entonces, fíjense, para calcular el BAN, lo que tengo que hacer, gente, yo debería sumar, ¿sí?, todo. Es decir, no, gané $18.000. Pero ¿qué pasa? Eso financieramente, matemáticamente, no se puede hacer, porque no es lo mismo los menos 6.000 en el año 0 que estos 500 en el año 1 y así sucesivamente. No vale lo mismo estos 500 en este momento de tiempo que entonces, ¿qué tengo que hacer? Se llama actualizarlos, es decir, traerlos en el tiempo. Es decir, son 5.550. ¿Cuánto valen estos 5.550 en el año 0 para que yo los pueda sumar? Traigo todo en mi mismo momento del tiempo. ¿Sí? Es decir, si yo quisiera calcular la rentabilidad, bueno, sumen todo esto, profe. Sumen 18, 142. No. ¿Por qué? Porque para sumar valores, para sumarlos, tienen que estar en el mismo momento del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar una herramienta que se llama actualización. ¿Sí? Por eso es un flujo de fondos descontados, no actualizar. Vamos a descontar, ¿sí? Por eso se llama flujo de fondos descontados. Acá vamos a hacer el descuento. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y no hace falta que se aprenda la fórmula, sino que interpretemos lo que quiere decir. ¿Cuánto valen los 6.281 en el año 0? 6.281. Vale lo mismo. ¿Sí? Vale lo mismo.
Lo que yo quiero saber es cuánto valen los 550 en el año 0 para poder sumarlos y decir, realmente me quedé con tanto, realmente esta es la rentabilidad. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace haciendo el valor, ¿sí?, dividido la tasa de costo, 1 más la tasa de costo, no hace falta que se lo aprendan, ¿sí?, pero esta es la forma de descontar, elevado, ¿sí? ¿Cómo sabe? O sea, yo ahí estoy quitándole un poco, lo estoy dividiendo a 550, entonces lo voy a hacer más chiquito, ¿sí? Lo estoy dividiendo por esa 1 más esa tasa de costo, pero le tengo que decir en qué periodo estoy yo. Si esto lo consideramos esto es anual, tengo que decirle, bueno, este está en el año 1. Entonces, más allá de la fórmula, que no me interesa que se la aprendan de memoria ni nada por el estilo, yo sé que los 550 no valen 550 en el año 0, entonces no los puedo sumar. ¿Cuánto valen esos 550 en el año 0? Valen $458. Entonces ahí sí podemos sumar el 6.281,88 más los 458, porque están en el mismo momento del tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo tengo que hacer esto para cada uno de los flujos de fondos libres en cada año, considerando que el último año, ¿sí?, está en el año 5, este está en el año 2, este está en el año 3, este está en el año 4 y este está en el año 5. Fíjense, si yo estiro, ¿sí?, al 2391, lo voy a traer al año 0, ¿sí?, 2 periodos, por eso yo lo elevo a la 2, y voy a decir, no valen 2.391, valen 1.660, ¿dónde? En el año 0. Los 4.000 valen 2.363 en el año 0. Los 7.000, 3.423. Y los 10.000, 4.138 en el año 0. Es decir, que los traje al año 0. ¿Para qué? Y ya si tienen dudas me preguntan, pero sigo. ¿Para qué? Si yo esto lo acumulo, en el año 0 tengo esto, ¿sí? En el año 2 voy a tener los 6.281 más los 258. Y acá llego a este valor que estábamos buscando. Fíjense que no es lo mismo que, es sumar los flujos de fondos libres descontados, acumularlos. ¿Pero por qué lo puedo hacer ahora? No puedo sumar esta línea que fíjense, me daba 18. Y sí, porque esto del año 0, esto del año 1, esto del año 2, son distintos momentos del tiempo. Entonces, los traigo, les digo, vengan, a este momento del tiempo, los descuento con una tasa, ¿sí?, que no es otra cosa que esta tasa de costo de capital, y ahí sí, sumemos. Fíjense, si sumamos esto, nos va a dar lo mismo. Esto, gente, es lo que se llama BAN, valor actual neto. ¿Qué me dice este valor actual neto? Me dice que como me dio mayor a 0, en este flujo, en este proyecto, ¿sí?, recuperé lo que invertí, es decir, que recuperé los $6.281, gané también estos 20%, ¿sí?, superé esta tasa, obtuve un rendimiento del 20%, y a su vez tuve una suprautilidad de 5.763. Es decir, además de esto, fíjense que en esta WACC está todo, las expectativas de los inversores, está todo, porque la WACC no era otra cosa que lo que me cobraban los pasivos más lo que me cobraba el patrimonio neto por poner esa plata. ¿Sí? Entonces, cuando el BAN me da positivo, fíjense de nuevo acá, ¿sí?, me da mayor a 0, ok, ¿sí? ¿Qué pasó? Recuperé la inversión, obtuve la tasa del 20 y tengo una suprautilidad de $5.700 en este caso. ¿Es viable el proyecto? Es viable. ¿Qué hubiese pasado si esto me da 0? En ese caso, recuperé la inversión inicial, obtuve la tasa del 20 y nada más. Ahora, ya si me da por debajo de 0, no es viable. ¿Ok? Termino con los otros dos y vamos a ver si tienen dudas. El periodo de recupero, fíjense, sin considerar el año 0, que es de inversión, tengo un año negativo, otro año negativo y otro año negativo. Ya acá empiezo con los positivos. Entonces, en 3 años, ¿sí?, recupero la inversión. Es menor que mi horizonte temporal de análisis, por lo que damos el OK de nuevo. Y el IVAN, que es el índice de rentabilidad, mal llamado IVAN, ¿sí?, de rentabilidad, ¿sí?,
¿Cómo se calcula esta rentabilidad? Se calcula haciendo el VAN, es decir, lo que me quedó de superutilidad, dividido, ¿sí?, la inversión inicial. Ojo que acá hay que ponerlo en valor absoluto. Le ponemos negativo para que nos dé. Es decir, la inversión 6.281. ¿Qué significa eso? Que por cada peso, por cada dólar invertido y mantenido en el proyecto, yo obtengo 0,92. ¿Ok? Por cada dólar invertido, índice de rentabilidad. Por cada dólar mantenido en el proyecto, obtengo 0,92 dólares. De nuevo, si el IVAN es mayor a 0, ok, estoy obteniendo esa rentabilidad. Si el IVAN es igual a 0, también estoy ok. Si es menor a 0, no estoy ok. ¿Y por qué estoy ok si el IVAN es igual a 0? Me van a decir ustedes. Porque, ¿qué pasa? Para que el IVAN sea 0, si es el cociente, entre ese valor actual neto que yo calculé, que es la rentabilidad, lo que me quedó, ¿sí?, después de obtener la tasa, después de recuperar, ¿sí?, si eso, para que este índice de rentabilidad me dé 0, fíjense la fórmula, VAN sobre la inversión inicial, este debería ser 0. Y si el VAN nos daba 0, ¿qué pasa? Obtenía la tasa del 20 y a su vez recuperaba la inversión. Por eso también estoy ok, ¿sí? Entonces, fíjense que con todos estos indicadores yo digo, ok, este proyecto, ¿sí? Donde, ¿qué hice? Tengo una tasa de rentabilidad que es la TIR, que la comparo con la tasa de costo, ¿sí? A su vez el VAN me da mayor a 0, es decir, que recuperé los 6.200 dólares, obtuve la tasa del 20%, ¿sí? Y a su vez me quedaron 5.763. Tengo un periodo de recupero de 3 años de la inversión inicial y el índice de rentabilidad por cada dólar mantenido en el proyecto es del 0,92. ¿Ok? En la Filmina, sí, tienen estas reglas que yo se las había mostrado un poquito, ¿sí? La clase pasada. ¿Qué quiero que les quede claro? Quizás muchos se han perdido en esto y ya les doy un espacio para que me consulten. Gente, acá yo, cuando llego al flujo de fondos libres, no hicimos otra cosa que sumar y restar, ¿sí? Obviamente que podemos tener 1.000.000 de variantes. Pero cuando yo llego acá al flujo de fondos libres en dólares, que es lo que estamos analizando, ¿por qué hago ese descuento? Fíjense la fórmula del BAN. Dice, la inversión inicial más la sumatoria, ¿sí?, de los flujos de fondos libres, free cash flow en inglés, perdón, dividido 1 más WACC elevado a la T. ¿Qué es ese T? El tiempo. ¿Sí? Eso tiene un montón de cosas, porque siempre tienen que estar en la misma unidad de tiempo y demás, pero ustedes con esta herramienta, si lo tenemos anual, lo podemos calcular. No hicimos otra cosa que esto. Paréntesis, y los dejo preguntarme. El VAN, ¿cómo lo pueden calcular sin hacerlo como hicimos recién? El Excel, yo sé para explicarles que cada uno de estos valores, ¿para qué hago esto? Porque no puedo sumar esto. No puedo sumar los 18. ¿Por qué? Porque están en distintos momentos del tiempo. Entonces, traigámoslos todo el mismo momento del tiempo. Fíjense cómo los 10.000 ya no son 10.000. En el momento 0, son 10.000 en el año 5. En el momento 0, son 4.138. ¿Cómo puedo calcular? Así como les dije, TIR es fórmula del Excel, TIR. El VAN se calcula también como BNA, en la fórmula. Fíjense, devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento. Se nos va a traer todo. Con el Excel no falta esa reacción de actualizar, de descontar. Fíjense, tasa, después me pide todo lo que son los valores. Acá ponen solamente estos, sin considerar la inversión inicial, así te lo pide el Excel, ¿sí? Y a eso le tengo que sumar la inversión inicial. Y obtengo, fíjense, el mismo valor. Después, les quedo. Fíjense, con el Excel directamente, yo tengo el flujo de fondos, directamente con la fórmula lo puedo calcular. Y con esto, yo ya sé que recuperé la inversión, obtuve la tasa de interés, me quedaron 5.373 dólares. ¿Sí? ¿Para qué les expliqué
esto yo, para que ustedes entiendan, de que no es lo mismo, que no, esta línea no se puede sumar. ¿Por qué? Porque los 550 no están en el mismo momento que el tiempo que este, y que la inversión. La inversión inicial, si estamos nosotros para en el momento cero, va a ser siempre lo mismo. Fíjense que si hubiese aplicado la fórmula que usamos acá, yo lo hubiese elevado a la cero y me va a dar lo mismo, no tiene efecto. Entonces, ¿qué hice en este momento? Traje todo y ahí sí lo sumemos, ¿ok? Entonces, con eso, ¿sí? Tengo los 4 indicadores más importantes, donde en estos casos con los 4 le digo OK al proyecto. Bueno, no sé si los he mareado mucho, si se me han perdido algunos en camino. La horita y media hice lo mejor que pude. Si quieren preguntarme lo que quieran, estoy email abierto, les voy a pasar el Excel, eso que es tranquilo, les voy a pasar el Excel. Y ahora, si me quieren decir algo, preguntar algo. Julieta, una preguntita rápida, por favor, capaz que me salte algunas cosas, Sí. pero en este ejercicio estamos suponiendo una tasa de costo del capital del 20%. ¿De dónde salen estas tasas de costo? Porque, a ver, todos estos cálculos que estamos haciendo, lo estamos haciendo en base a esta tasa de costo de capital del 20%. Te pregunto, ¿de dónde primero salen y entre qué rangos se manejan como para tener en cuenta? Lo normal, diríamos. En realidad, ¿cómo? Lo habitual, ¿en qué rangos habituales están? Con análisis. En realidad eso es, digamos, ¿qué es WACC, tasa de costo de capital? No es otra cosa que ¿se acuerdan de la clase pasada que yo le decía? Hay una tasa que me van a cobrar los pasivos y hay una tasa que es la exigida, la rentabilidad exigida por el patrimonio neto. Esa WACC no es otra cosa que lo que me cobran los pasivos por el proporción que yo tengo de pasivo, es decir, que sería KD por pasivo sobre pasivo más patrimonio neto, que sería toda esta parte de financiación, es decir, qué porcentaje de pasivo tengo por su tasa, más la tasa del patrimonio neto, que es esta KE, por el porcentaje, por la proporción de ese patrimonio neto. Ese promedio me da esa WACC. ¿Qué pasa? La partecita primera, que sería KE por pasivo sobre pasivo más patrimonio neto, ¿sí? Esta partecita, esta KD, perdón, esta partecita es fácil, porque si yo tengo el costo, una tasa de interés que me cobra un banco, lo puedo calcular tranquilamente, ¿sí? Se hace todo, es una de las variantes más difíciles también de calcular la tasa. Y a esto yo le tengo que sumar, ¿sí? Esta parte de financiación que yo les explicaba en la primera clase de pasivo, la voy a tener como datos, puedo tener la tasa de interés anual que me cobra un banco. ¿Qué pasa con la KE? Esta KE es la más difícil de calcular. Acá lo voy a hacer por el porcentaje de patrimonio neto que tengo. Bueno, no estoy poniendo los paréntesis para escribir tanto. Pero fíjense, esta KE es la más difícil que voy a tener de calcular. ¿Por qué? Porque depende de las expectativas de los inversores. Y además, para esa KE, se utiliza un método que se denomina, que también se los puedo pasar a algún paper si quieren leer, pero si lo buscan en internet también está, es el método CAMP, que es el método que te permite calcular esta KE, donde incorpora, por ejemplo, si estamos hablando de Argentina, el riesgo país de Argentina. Una tasa libre de riesgo, que por lo general se utiliza lo que es los T-bonds, que son los bonos americanos que se suponen una tasa libre de riesgo, por eso siempre las tasas están en dólares, ¿sí? Vamos a considerar, si estamos en Argentina, el riesgo de Argentina, vamos a considerar el riesgo de mercado. Existen, si estamos en zapatos no va a ser el mismo riesgo que si estamos en servicio, que si vendemos carteras, que si vendemos celulares. Entonces, esa KE se arma también, ¿sí? Con otro método. Variables locales. Todo sí que no es otra cosa que, digamos, la tasa mínima exigida. Se cortó, yo no escucho. A ver, Julieta.
Hola, hola. Julieta, ahora sí se congeló y no escuchamos. ¿Hasta qué parte me escucharon? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Cuando terminaba en cada país, se calculan con diferentes variables, Claro, o sea, diríamos. no, digamos, la variable más difícil de calcular es esa KE, me toca, que les digo que utilizo una prima libre de riesgo, o se va sumando distintas para llegar a esa KE, ¿sí? Es decir, ser atractivo para un inversor, voy a tener que considerar el riesgo país, porque es lo mismo invertir en Argentina que invertir en otro país. No es lo mismo invertir en el rubro de servicio que invertir en un rubro comercial, que invertir en la construcción. Es decir, voy a armar una tasa. Yo tengo un ejemplo que les puedo pasar de un análisis de unas que hice último ahora bueno, no tiene un par de años, pero tiene todos los ítems que lleva, ¿sí? Y a eso se suma y se conforma esta tasa de costo. Varía, y más ahora, por ejemplo, el riesgo país se nos fue altísimo, entonces esa tasa, ¿sí? Esa tasa se va a ir cada vez más alta. Entonces, para mí va a ser más difícil que mi proyecto sea más lindo, más atractivo, ¿sí? Si el riesgo país se nos va, ¿quién va a querer invertir? Fíjense, Claro. a medida que la tasa esa aumenta, fíjense esta relación, a medida que esa tasa aumenta, estos valores al momento cero van a ser cada vez más chiquitos porque lo estoy dividiendo por un valor que es cada vez más alto, porque es 1 más esa tasa. Entonces, si me aumenta el riesgo país, si nuestro país no es atractivo, si el sector es muy riesgoso, esta tasa en vez de ser el 20 es el 80, fíjense cómo nos cambia todo. ¿Por qué? Porque este valor no es más 10, ahora es 500. La única que cambia es la TIR. ¿Por qué? Porque la TIR no tiene en cuenta ninguna tasa, tiene en cuenta solamente los flujos de fondos libres. Pero ¿qué pasa? En este caso la TIR es muy inferior a la tasa de costo. Entonces esa tasa de costo, ¿sí? O sea, me va a hacer menos atractivo. Fíjate, Ignacio, cómo esto, por eso se los expliqué. Quizás descontar un flujo tiene una complejidad matemática, pero ¿por qué se lo expliqué? Porque esa tasa me hace que mi valor, como que lo castigo más, mientras mayor sea esa tasa, lo castigo más. Y otra cosita, acá yo les digo flujo de fondos libres porque va esta tasa. Ojo que por ahí puedo tener, yo le meto a esto financiamiento, por ejemplo un leasing, ya no van a ser más flujo de fondos libres, ya van a ser accionista, porque ya le paga el pasivo, por decirlo de alguna forma. Entonces, con financiamiento Bueno, estamos teniendo propietarios. problemas Sí. con internet. Yo acá meto un leasing, por ejemplo, cambia. ¿Por qué cambia? Porque yo no lo voy a... ¿Volvió? Se vuelve a cortar, Julieta. Ahí está, me parece. Bueno, ¿Ahora? sí, sí. No sé si Ignacio pude ser clara y si... Sí, Julieta, perfecto, muchísimas gracias. ¿Viste? O sea, esa tasa te va a variar todo, porque te va a bajar, la TIR se va a mantener, pero los flujos que los actualizas, los descontas, perdón, se te van a ser cada vez más chiquitos, entonces tu rentabilidad va a ser cada vez menor. Claro. Ahí tengo Toca la un rentabilidad par de papers siempre. que se lo puedo pasar. Sí, Exactamente. acá en el El chat Excel se los paso. que pase el Excel. Obvio, más vale, más vale. Le doy un poquito de formato y se los paso. Dale. Así La les queda verdad que prolijito. es un tema álgido, duro, por ahí muy, muy, muy contable, pero en realidad para el análisis de vida de un proyecto es esencial. ¿Qué significa esencial? Que no puede no estar. Entonces, si queremos hacer bien las cosas y no guiarnos solamente por la intuición, es un buen elemento, o sea, es el elemento necesario para seguir como paso seguro y firme hacia un buen objetivo, un buen puerto, diríamos. ¿Sí? Así que fue muy completo. Te agradecemos mucho, Julieta. Bueno. Y bueno, seguramente vamos a tener dudas y consultas que te las haremos canalizar para tu lado. Por supuesto, espero que les haya servido. Cualquier duda, cualquier consulta que les haya quedado, me pueden escribir. Si les interesa leer un poco más el tema, les puedo recomendar algún libro que esté fácil.
sencillo de estudiar. Y bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por haberme escuchado y espero no haberlos cansado. Me extendí un poquito más de lo planeado, pero bueno, al último también las conclusiones. Hizo falta para poder analizar todo esto. Cualquier cosa yo le hago llegar, le mando la planilla a Sofía ahí entre hoy o mañana para darle un poquito de formato a los números, para que le quede bien prolijo, pero eso quédense tranquilos que lo van a tener. Y cualquier duda, cualquier consulta, tienen mi correo, me pueden escribir. Ya ahí con Franco me estuve contactando, me pidió por ahí que le pase las filminas. Y así que sí, mi Sofía mail. tenemos todo el contacto, así que lo que necesiten, ahí vamos a estar. Cualquier cosa, estoy acá para ayudarlos. Bueno, Espero muchas gracias, que les haya Julieta. sido de utilidad y Muchas muchas gracias, gracias a Julieta. ustedes. Que anden Y muy gracias bien. a todos por participar. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. A todos.